La supremacía de la Constitución. La supremacía de la Constitución nos dice que la Constitución es un pilar fundamental del Estado ecuatoriano constitucional de derechos y justicia. Concepto principal. La supremacía constitucional es un principio teórico del derecho que postula ubicar la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico del mismo, considerándola como ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. En la Constitución del 2008 se estableció que ella es la norma suprema del ordenamiento jurídico y que sus disposiciones son de directa e inmediata aplicación. Otros conceptos. Artículo 424. Es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario se declararán inconstitucionales. Artículo 426. Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Además, todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Características. Formal. La Constitución posee una característica y una jerarquía superior a cualquier otra norma jurídica. Material. La Constitución no es solo una norma jurídica, sino también un pacto social que establece los valores y principios fundamentales del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, su contenido debe ser respetado por todos los poderes públicos y por la sociedad en general. Además, tenemos implicaciones. El control de constitucionalidad. Los tribunales ecuatorianos, especialmente la Corte Constitucional, tienen la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes y de los demás actos del Ecuador. Garantías de derechos fundamentales. La supremacía de la Constitución protege los derechos fundamentales de las personas reconocidas en la Constitución. Supremacía de la Constitución en Ecuador es un principio fundamental. ¿Por qué? Garantiza la primacía del derecho, protege los derechos fundamentales de las personas y limita el poder del Estado. Además, tenemos mecanismos de defensa. La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo procesal que permite a cualquier persona impugnar la constitucionalidad de las leyes, decretos o reglamentos. El recurso de amparo es un mecanismo procesal que busca proteger los derechos fundamentales de las personas frente a cualquier acto u omisión del Estado que los vulnere. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que permite al pueblo ecuatoriano pronunciarse sobre temas de interés público. La Corte Constitucional es el máximo órgano de control de constitucionalidad de este país. Ejemplos. Si el Congreso Nacional aprobara una ley que discrimine a un grupo de personas por su origen étnico, esta ley sería inconstitucional y podría ser declarada nula por la Corte Constitucional. Si el presidente de la República emitiera un decreto que restrinja la libertad de expresión, este decreto sería inconstitucional y podría ser anulado por la Corte Constitucional. El caso Marbury versus Madison. En este caso estuvieron involucradas personas como William Marbury, quien fue uno de los jueces de medianoche designados por el entonces presidente John Adams en sus últimos días de mandato. También estuvo James Madison, quien fue el secretario de Estado bajo la presidencia de Thomas Jefferson y posteriormente sucedió a Jefferson como presidente, sirviendo 2 mandatos desde 1809 hasta 1817. El caso Marbury versus Madison es un caso judicial histórico en los Estados Unidos que tuvo un impacto significativo en el sistema legal y constitucional del país. Este caso fue decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1803 y surgió de la disputa entre el presidente John Adams y el presidente entrante Thomas Jefferson. ¿Cómo sucedió o se originó el caso? El caso se originó cuando Thomas Jefferson del Partido Democrático Republicano ganó las elecciones presidenciales de 1800, derrotando al presidente en ejercicio John Adams del Partido Federalista. Antes de dejar el cargo, Adams intentó nombrar una serie de jueces federales para respaldar la influencia federalista en el gobierno, un acto que se conoció como los nombramientos de medianoche. William Marbury fue una de las personas nombradas como juez de paz en el Distrito de Columbia,
por Adams. Sin embargo, su comisión no se entregó antes de que Jefferson asumiera el cargo. James Madison, el secretario de Estado bajo Jefferson, se negó a entregar las comisiones de los jueces de paz, incluida la de Marbury. Marbury presentó una demanda directamente a la Corte Suprema, buscando una orden judicial para obligar a Madison a entregarle su comisión. La Corte Suprema, bajo el liderazgo del juez presidente John Marshall, declaró que la sección de la ley judicial que otorgaba a la Corte Suprema la autoridad para emitir mandatos originales era inconstitucional. Esta fue la primera vez que la Corte Suprema invalidó una ley federal en base a la Constitución, estableciendo así el principio de revisión judicial, donde la Corte Suprema puede revisar y, si es necesario, invalidar leyes inconstitucionales. La decisión en Marbury versus Madison estableció el precedente de la revisión judicial y fortaleció el papel de la Corte Suprema como un árbitro final en cuestiones de interpretación constitucional en los Estados Unidos. Es considerado uno de los casos más importantes en la historia del derecho constitucional estadounidense. Vamos a hablar de la pirámide de Kelsen y de dónde surge su nombre. La pirámide de Kelsen es una teoría jurídica desarrollada por el jurista austriaco Hans Kelsen. De ahí es de donde surge su nombre. Kelsen, perteneciente a la corriente del formalismo jurídico, sostuvo la teoría del normativismo, según la cual el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva. Kelsen, nacido en 1881 y fallecido en 1973, es conocido principalmente por su trabajo en teoría del derecho y también por su contribución al positivismo jurídico. La pirámide de Kelsen es una representación gráfica de la jerarquía de las normas jurídicas dentro de un sistema legal. Kelsen argumentó que en cualquier sistema jurídico las normas se organizan jerárquicamente, de manera que las normas superiores otorgan validez a las normas inferiores. La norma fundamental es la más alta en esta jerarquía y es la que otorga validez a todas las demás normas del sistema. En resumen, la pirámide de Kelsen proporciona un marco conceptual para comprender la estructura y la jerarquía del sistema legal de un país. Hablaremos sobre la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es categorizar las diferentes clases de normas ubicándolas una forma fácil de distinguir cuál predomina sobre las demás. La Constitución es la norma suprema a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos, así como el del Estado y la institución del mismo. Tratados y convenios internacionales. Los tratados y convenios internacionales son acuerdos formales entre estados o organizaciones internacionales. Estos acuerdos pueden abordar una variedad de temas: comercio, medio ambiente, derechos humanos y paz. Leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son normas jurídicas que regulan derechos fundamentales. Es la escritura de las instituciones del Estado. Su aprobación suele requerir mayorías especiales y están destinadas a aspectos fundamentales de la organización política. Leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son normas legales comunes que regulan diversos aspectos de la vida cotidiana, a diferencia de las leyes orgánicas. Su proceso de aprobación generalmente sigue la mayoría legislativa convencionales. Decretos y reglamentos. Los decretos y reglamentos son normativas emitidas por autoridades gubernamentales. Los decretos son disposiciones del Ejecutivo, mientras que los reglamentos detallan cómo se aplica una ley. La ordenanza. Los acuerdos y las resoluciones. La ordenanza son disposiciones normativas emitidas por autoridades locales como municipios o gobiernos regionales.
Los acuerdos y resoluciones son decisiones tomadas por diferentes entidades. Los acuerdos suelen ser resultados de acuerdos mutuos entre partes como empresas y gobiernos. Demás actos y decisiones de los poderes públicos. Los actos y decisiones de los poderes públicos son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Esto incluye acciones legislativas, ejecutivas y judiciales que afectan a la comunidad general.